De la mañana, 38 minutos. El tema de las cuotas para las minorías es un tema que habitualmente genera debate. Aquí en Uruguay, en nuestro país, por ejemplo, en estas elecciones de este año, se va a implementar por primera vez un sistema de cuotas para la presencia de mujeres en las listas a los cargos parlamentarios, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Una reglamentación, una ley en realidad, que obliga a la presencia de determinado número de mujeres por cada hombre en las listas, en las planchas de las listas que se presenten cada agrupación política. Es un tema que habitualmente genera debate, pero nos llamó la atención hace algunos días una noticia desde Estados Unidos que hablaba de que algunos estados de aquel país han obligado a las universidades a eliminar determinadas cuotas para minorías, en el entendido de que en realidad se transforman en algo discriminatorio para otros colectivos. Vamos a hablar de este tema a partir de este momento con el profesor Jorge Mahfoud. Es un uruguayo que vive en los Estados Unidos, es profesor de la Jacksonville University del estado de la Florida en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Leonardo, Alejandro y todo ahí en Uruguay. Muchas gracias por atendernos. Antes que nada, ¿cómo es la situación de las cuotas para el ingreso de minorías en las universidades? ¿Cuál es el régimen general, digamos? Bien. Si me permite un paréntesis, tal vez no necesito aclararlo, pero en el caso de Uruguay las cuotas de mujeres no son por grupos minoritarios, sino por grupos desfavorecidos. No, está obviamente. claro. Está bien. Lo mismo pasa aquí. Eso son una filosofía y un criterio político, ideológico y social que se confirmó en los años 60 con Kennedy y Lyndon Johnson, y que se tradujo en los 70 como una acción afirmativa o una discriminación inversa, ¿verdad? Uh-huh. Concretamente en tu pregunta, bueno, hay muchos estados que ya han prohibido esas leyes basadas en la afirmación, o sería también discriminación positiva o reversa o inversa. Oklahoma, Florida, Arizona, Washington, New Hampshire, muchos estados, California. En el caso de Michigan, que es el más escuchado últimamente, uh-huh, se debe a que en el año 2006 sus votantes, creo que el 60% de sus votantes, levantaron ese tipo de criterio, no solo para las universidades, sino para trabajos en general, es decir, con criterios de raza, de clase y de género, uh-huh, para favorecer determinadas minorías o grupos desfavorecidos, como el caso de las mujeres, en el entendido, y ahí está el espíritu de la filosofía de los 60, de los derechos civiles, en que no se puede tratar igual a quienes son diferentes, y por lo tanto, si hubiese una libre competencia, no sería realmente libre si no hubiese determinados criterios de cuota, etcétera, o por lo menos para revertir tendencias históricas. En el caso concreto de las universidades, hay varios puntos ahí. Generalmente la idea de diversidad, que fue una idea maldita unos siglos atrás en todo el mundo, uh-huh, pero que se ha impuesto como paradigma y al mismo tiempo tiene efectos prácticos muy claros. Las universidades todas desesperadamente buscan tener un alto nivel de diversidad por sus efectos, ni que hablar en el aspecto académico, tiene beneficios. La diversidad, la pluralidad de perspectivas, de puntos de vista, de investigaciones, etcétera. Y el background o desde dónde procede el individuo que hace el trabajo académico o que tiene una carrera profesional es importantísimo en esa variación de puntos de vista. Por lo tanto, con o sin leyes, las universidades siempre van con algunas excepciones tal vez, pero lo normal es que siempre intenten o tiendan a favorecer esa diversidad. En el caso de la ley, claro, uh-huh, algunos se han quejado, especialmente recuerdo algunos estudiantes de no grupos minoritarios, digamos masculinos, hombres blancos, se han quejado que han sido discriminados en alguna forma por ese tipo de criterio de cuota racial. claro. Y esa crítica viene desde aquellos grupos que consideran que lo más importante es confirmar la meritocracia, es decir, el mérito de cada estudiante o de cada trabajador. En el caso de las oficinas de admisión en las universidades,
Esto no es importante quizás en algunas, en realidad la ley está aplicada para universidades públicas, pero de todas formas tanto públicas como privadas buscan aumentar esa diversidad. Pero el tema de cuotas generalmente puede, y algunos críticos dicen que lo que produce es que se pone el acento, por ejemplo, en la raza o en la etnia. En el género, bueno, no, porque la mayoría de estudiantes son mujeres, aunque en el caso del cuerpo de faculty o de profesores todavía hay una mayoría masculina. Pero en el caso de estudiantes, que es lo que estamos hablando, la mayoría son mujeres. Pero el tema más sensible, especialmente en países como Estados Unidos, ha sido históricamente el tema racial, aunque con muchos avances. Y algunos críticos dicen que, bueno, poner el foco en el tema racial no solamente está en detrimento del mérito, sino que incluso produce que no se ponga el foco, porque hay determinados puestos para aceptar estudiantes, no se pone el foco en el tema de clase o en el tema de ingresos familiares. Y las oficinas de admisión normalmente ponen, por ejemplo, aquí en Jacksonville University, es más o menos el 40% de las aplicaciones, de las solicitudes son aceptadas, es decir que hay un 60% que son rechazadas y deben ir a buscar a otras universidades. Y el foco muchas veces está puesto por ejemplo, un estudiante B o con un determinado score de ingreso que se da en otros lugares, el mismo número no significa lo mismo en distintos estudiantes. Sí, quien estudia cada caso en particular, descubre o entiende o lee que uno de los estudiantes, por ejemplo, bueno, ha tenido que lidiar con otro idioma o ha tenido que procede de una familia de madre soltera, etcétera, etcétera, y ha obtenido un mismo nivel de score, por lo tanto debería ser favorecido. Claro. Porque, bueno, simplemente no por buenos, quizás sería un buen criterio favorecerlo porque somos buenos, sino que ese estudiante está demostrando lo que algunos llaman el índice de perseverancia. Claro, un esfuerzo mayor que otros. Exacto, y que eso seguramente va a redundar en un mayor éxito académico, y a las universidades les interesa tener estudiantes que se destaquen en el futuro, claro. Aparte de que sea justo o no. Tengamos en cuenta además que para la realidad uruguaya es quizás más difícil de entender, pero es mucho más complicado ingresar a una universidad en Estados Unidos de lo que lo puede ser en Uruguay, más allá que en Uruguay no todos pueden ingresar a la universidad. Exacto. La educación en Estados Unidos, desde la escuela primaria hasta terminar la secundaria, es universal y gratuita. Cualquiera, por pobre que sea, va a tener los mismos medios y las mismas posibilidades, y más incluso, porque también se les dan comida gratis. Pero en el caso de las universidades ya es diferente. Hay exámenes de ingreso, es muy competitiva, y muchos consideran que eso es positivo, porque en la universidad, sobre todo a medida que vamos ascendiendo niveles, es elitista por naturaleza. Claro. Es decir, no es una organización de beneficencia, no. sino que acá deberían en teoría venir los mejores, no simplemente aquellos que se les ocurre entrar a la universidad. Sí, eso en realidad es en todas las universidades, digamos, el sistema en general es así, no cualquiera ingresa, no cualquiera se recibe, no cualquiera se recibe con las mismas calificaciones. Ahora, ¿cómo han caído estas iniciativas en algunos estados de eliminar esos sistemas de cuotas? Bueno, en Florida hace varios años, creo que de 2008 ya lo eliminaron, y en muchas partes también. Pero como en cada tema siempre hay críticos a favor y en contra. Los que están en contra dicen que eso va a revertir años de progreso en cuanto, especialmente para los afroamericanos, y en algunos casos quizás menos, pero también se escucha contra los progresos que se han hecho la comunidad hispana. Por ejemplo, en Texas, la comunidad hispana o los que se consideran latinos andan por más del 30%, bastante claro. más, sin hablar en estados, California o Florida, en el sur de Florida. Pero el porcentaje de estudiantes en universidades anda por el 20%. Entonces, lo ideal sería que se mantuviese equiparado el porcentaje en ese estado de determinada etnia o determinada minoría, y en las universidades, específicamente hablando de universidades, ¿verdad? Porque la ley es más amplia y abarca también trabajos. Jorge, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro?
¿Cómo, en el análisis que se está haciendo, cómo se analiza el impacto de estas medidas en el mercado de trabajo? En algunos sectores de actividad es claro que hay acceso de algunas minorías y se da, por ejemplo, quizás en los hispanos, en algunos mercados, en algunas ramas de actividad, y este tipo de medidas puede llegar a impactar, ¿verdad?, en el mercado de trabajo. Bueno, pues sí, y pues probablemente impacte, pero cómo impacte está por verse y hay muchas discusiones. Recuerden que en este momento, especialmente especialmente el ala más de derecho conservadora, pero hay una tendencia a un poco a sentirse, la población está un poco insatisfecha con excesivos beneficios a grupos de desempleados, por ejemplo, que han estado 2 años cobrando sueldos del gobierno porque no consiguen trabajo, otros beneficios, salud, etcétera. Y bueno, y algunos grupos están diciendo que bueno, hay que insistir sobre la idea de mérito y cortar esas ayudas a los más desfavorecidos, porque en algunos casos no se trata simplemente de ayudar a los que realmente lo necesitan, sino de favorecer como diríamos, la pereza o el no trabajar porque es más conveniente en algunos grupos. Pero todo eso es discutible según el punto de vista ideológico o según la realidad que cada uno haya experimentado. Es decir, yo creo que hay argumentos quizás razonables en ambos lados. ¿Cómo va a repercutir? No se sabe. Positivamente, negativamente, yo creo que la tendencia también ha sido en los últimos años a que aquellos que están más favorecidos hayan aumentado sus beneficios. Los números muestran claramente. Y los críticos dicen, bueno, el Estado debe volver a insistir sobre intervenciones sociales que reviertan esos beneficios que al fin y al cabo si vemos, por ejemplo, Walmart como se está aprovechando de los ¿cómo se dice? Las beneficios de comida que el gobierno da. El gobierno da una especie de estampillas para que los pobres puedan obtener comida gratuita y van a gastarlo a Walmart, obviamente. Y Walmart no paga seguro de salud porque el gobierno paga seguro de salud gratuito para aquellos que ganan menos de $20,000 por año o algo así. Entonces, la idea obvia es que aquellas grandes compañías, grandes corporaciones se están beneficiando del Estado y del gobierno, no al revés, como dicen los conservadores. Entonces, bueno, el cómo repercuten las cosas depende de una gran complejidad y se podría ver a largo plazo cuando se recojan las estadísticas, que es lo que realmente se hace. ¿Cuál es la posición en todo este debate del gobierno federal? Bueno, no tiene posición porque creo, bueno, obviamente que Obama y los partidos demócratas está a favor de estos logros de los años 60 de Kennedy y de Lyndon Johnson, pero no ha tomado una partida, una posición muy agresiva. De hecho, son decisiones de la Suprema Corte de apoyar el derecho de cada estado a eliminar esta ley. De hecho, el martes pasado la Suprema Corte votó y decidió de que la ley del año 2006 aprobada en Michigan no era inconstitucional. Por lo tanto, eso va seguramente a repercutir en muchos otros estados, aparte de los 5, 6 o 7 que ya han eliminado este requisito de cuota en las universidades por la ley de discriminación positiva. ¿Es el inicio de una tendencia quizás este paso que se ha dado, más allá de que años anteriores ya algunos estados, como el estado de la Florida, como tú comentabas, ya habían empezado este camino? Creo que puede haber un efecto dominó, pero honestamente no creo que sea un gran impacto desde el punto de vista académico o de la universidad en tal como factor o agente o actor social, porque de hecho hay que considerar que en Estados Unidos por regla general las universidades son casi islas liberales, muchas veces en estados muy conservadores, es decir que van más bien en contra de la corriente normal. Entonces ellos siempre van a insistir en el factor de diversidad, en tener un poco más una minoría más favorecida con respecto a lo que es la tendencia social del resto de la sociedad. Hay un cierto divorcio entre lo que son las universidades
y el resto de la sociedad americana. Por lo tanto, yo creo que aunque se elimine esa ley en la universidad, no creo que sea un factor muy importante. Incluso hasta podría ser positivo para las minorías si aquellos puestos disponibles no van, por ejemplo, a alguien equivocamente llamado afroamericano por su color, pero alguien que es rico pero es afroamericano, según esta ley pasaría a ser favorecido. Entonces, sin esta ley se podría poner el foco realmente en aquellos estudiantes que sí necesitan beca. Hoy decía que acá, por ejemplo, el 40% son aceptados y el resto son rechazados de las aplicaciones. El costo en una universidad privada normalmente, y aquí lo es, son 30.000 por año, más alquiler y otros, comida y otros gastos son más o menos 50.000 por año. Pero el 70% de nuestros estudiantes reciben becas y ayuda. Bien. Entonces, sin esas precondiciones, quizás será más fácil poner el acento o seleccionar, no por el perfil racial, sino por la condición concreta de necesidad económica de cada estudiante. Bien. Por lo menos, yo no estoy en la oficina de admisiones, pero estoy en algunos comités y estoy algo enterado de eso. Bien, Jorge, gracias por estos comentarios, muy amable. Te mandamos un saludo. Bueno, es un placer y un gusto y un abrazo a todo el Uruguay querido. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Jorge McFood es uruguayo, es profesor de la Jacksonville University en el estado de la Florida, en los Estados